Gracias. Ok, Juan capítulo 6. Sígame ahí con su vista, por favor. Dice Juan capítulo 6, comenzando desde el versículo 21, dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Y hermanos, todo lo que tenemos ahí es la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Ahora vamos a saltar hasta el versículo 22. Versículo 22. El día siguiente, ya pasó la alimentación de los 5,000. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron a la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ok, nota aquí, 5,000 personas y ven y no está Jesús y van a buscar a Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mire lo que le dice Jesús. Hermanos, esto es muy increíble. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, hermanos, en este narrativo, yo no sé si puede imaginarse eso, pero gran multitud sigue a Jesús. Y el Señor Jesús, en lugar de animarse, en lugar de decir: oh, sí, vengan, le dice: ustedes me buscan porque comieron gratis. Y comieron no nada más un burrito, comieron hasta que no les cupo más. Ahora, mire lo que le contesta la multitud, versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y entonces miren el reto que le lanzan al Señor Jesús. Nuestros padres comieron en el maná, en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y entonces, hermanos, ellos están haciendo alusión a su peregrinaje en el desierto, ¿ok? Donde no comieron un día, donde comieron, ¿qué? 40 años. Y miren lo que les contesta Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces comienza toda la discusión, hermanos, de Jesús sobre, ¿verdad?, que Él es el pan del cielo. Ahora, mire adelante, por favor. Versículo 60. Después de que le dice el Señor, la gente siempre está pensando en pan, y el Señor Jesús, ¿verdad?, le dice: si no comen mi carne y beben mi sangre. Ahora, pero ellos están pensando en comida, nunca están pensando en lo que ya les dijo antes del sentido espiritual. Versículo 60, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes la habían de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Ok, lo que quiero, esta escena, hermanos, es una de mis favoritas, pues de nuevo, porque de nuevo resalta que el cristianismo es muy atractivo, hermanos, en cierta manera. El Señor Jesús, acuérdense, había sanado, había expulsado demonios y ahora está alimentando a una gran multitud. Y la gente lo está buscando por eso. La gente lo está buscando por sanidad y la gente lo está buscando por comida. Sí, hermana Patti. Del 52 al 56, Uh-huh. que les dice que si no comen de su carne y beben de su sangre, no tendrán vida. Yo hay gente que dice, eso es canibalismo. Uh-huh. Claro, ahora entienden que es espiritual porque ya lo ven, pero ¿qué les estaba diciendo? O sea, todavía hay gente que no lo entiende. Sí, precisamente, y bueno, ya no tardé tanto porque quiero avanzar. La clave está en el contexto, porque le va a decir, antes de empezar a decir que coman, les va a decir, esta es la obra, que crean. O sea, nunca les va a decir, realmente necesito que mastiquen y comen. No, el punto es que crean, pero como la multitud, acuérdense, siempre está, o sea, la multitud nunca está pensando realmente en el bien espiritual, está pensando en el asunto ¿qué? Material. Por eso se ofendieron y por eso causó tanto escándalo. Y dice Juan, y luego mire lo que dice. Muchos de sus discípulos, o sea, había gente que le había seguido, pero en ese momento, ya no. De nuevo, porque Jesús de nuevo les está confrontando con ese asunto. Ahora, hermanos, creo que de nuevo, este es un pasaje muy apropiado, que vamos a regresar más después, para explicar este asunto del Evangelio de la Prosperidad. Tengo varios videos y varias cosas, pero vamos a tratar de en la escuela dominical empezar a plantear qué es este asunto, ¿verdad? Y después ya vamos a avanzar más a los detalles. Déjeme leerle la introducción, por favor. Dice, el Evangelio de la Prosperidad fue una etiqueta que se le dio a aquellos predicadores que proclamaran prosperidad física y material, aquellos que tienen fe y que reclaman a Dios. Bruce Barron identifica el Evangelio de la Prosperidad en 3 enseñanzas principales: sanidad divina, prosperidad principalmente material y confesiones positivas. Algunos han dicho que es difícil definir este evangelio ya que se encuentra en diferentes denominaciones cristianas, pero lo que es fácil de distinguir son sus enseñanzas principales. Bruce Barron y Robert Bauman coinciden que otra manera de identificar el evangelio viene de su agrupación principal, Palabra de Fe, que llegaría a convertirse en toda una corriente teológica. Ahora, hermanos, déjame el siguiente párrafo y aquí quiero enseñarles esta imagen. Para una exposición más detallada con varios ejemplos, recomendamos el documental titulado The American Gospel Christ Alone, o Evangelio Americano Cristo Solamente. En este documental, hermanos, se encuentran múltiples videos y ejemplos de los principales líderes del Evangelio de la Prosperidad. La siguiente lista del ejemplo viene de este documental y los exponentes en español son derivados de su asociación con ellos. Hermanos, si usted tiene habilidad, este documental estaba en Netflix, ¿verdad? Pero creo que yo no lo he podido ver en Netflix, pero lo vi, está en internet en una página que se llama archive.org, ¿verdad? Nada más que no está subtitulado. Pero voy a buscar una manera, pero si usted lee inglés, en este documental, hermanos, para mí este es un documental que está padrísimo, ¿verdad? Que realmente expone con muchos ejemplos, el asunto del Evangelio de la Prosperidad. A mí no me dejó ver, dice que está en Netflix, pero a mí no me dejó verlo en Netflix. Entonces yo lo vi en otra página, ¿ok? Entonces, pero de nuevo, hermanos, este es uno. Ahora, en este Evangelio va a mencionar lista de personas que están ahí. Ahora, quiero ver. Si usted conoce a algunos, ahorita me dice. Por ejemplo, en inglés tenemos a Kenneth Hagin, Kenneth y Gloria Copeland, Joel y Victoria Austin, Todd White, Oral Roberts, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Benny Hinn y Joyce Meyers.
¿Ok? Ok, ahorita vamos a hablar sobre ellos. ¿Ok? Estos son de los más famositos. Hay otros más. ¿Ok? Del lado de español, los que tienen más relación con ellos son Carlos Enrique Luna Lam, conocido como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel y Edir Macedo Becerra. Él es el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, o como muchos lo conocen, el Pare de Sufrir. ¿Ok? El Pare de Sufrir. Ahora, hermanos, mi lista es tentativa. Todavía estoy por expandir la lista en español, ¿ok? Pero estos son de los principales exponentes del Evangelio de la Prosperidad. Son de los más famosos y, hermanos, son de los que realmente han permeado esta cultura. Ahora, quiero mencionar, ¿por qué quiero mencionar a ellos? ¿Por qué? Porque las derivaciones que hay en español van a venir de ellos. Por ejemplo, usted puede encontrar en YouTube videos donde Guillermo Maldonado, Dante Gebel y todos ellos están relacionados con Benny Hinn, ¿ok? Y donde están con Kenneth Copeland y participan y son, y bueno, es todo un show, ¿ok? Entonces, pero hermanos, la lista no termina ahí, ¿ok? Ahora, estos son de nuevo los más famositos, estos son los que salen, pero hermanos, y esto es lo que quiero. Vamos a comenzar con ellos, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que aunque en México ellos no son tan famosos, sus enseñanzas sí son muy comunes aquí en México y son muy comunes en iglesias cristianas. ¿Ok? Entonces, déjenme, a ver, creo que vamos buen tiempo. Tengo aquí varios ejemplos de personas. Voy a dar unos minutitos para que vea, por ejemplo, voy a presentarle algunos ejemplos, por lo menos 2 o 3 de estas personas, ¿ok? Por ejemplo, tengo aquí un primer ejemplo, que este es un video de Benny Hinn, ¿ok? Entonces, déjenme enseñarle este video para que vea. Es un milagro, una mujer que estaba en silla de ruedas está caminando. Ok, perdón.
Ok, ahorita voy a poner. Hermanos, con este video, no estamos en contra, y también quiero también ser muy equilibrado con esto, no estamos en contra de milagros, ¿verdad? Y no estamos en contra, Dios es capaz de hacer milagros. Lo que sí estamos en contra es muchas cosas alrededor de este tipo de campañas, eventos, conferencias. Aquí, hermanos, Benny Hinn él está dándose, o él cree que tiene un poder, un don de Dios para sanar a personas. Y si usted puede ver, son una cantidad inmensa de lugares. Ahora, hermanos, en este evangelio, en este documental, uno de los pastores, un pastor va a relatar, él tiene problemas con las piernas, camina, no sé si usted conoció al hermano James Polk, que caminaba, que tiene problemas, no tenía fuerza en las piernas y nada más caminaba con los brazos, medio se apoyaba. Bueno, un pastor fue a una de las reuniones de Benny Hinn. Y cuando él estaba por pasar, le dijeron, no, tú no puedes. Y tienen un staff que selecciona quién puede y no puede. Y el pastor estaba diciendo, ok, mucha gente, no todos los que van son sanados. Mucha gente lleva a sus hijos en silla de ruedas, mucha gente con enfermedades, mucha gente para ese tipo de actividades, a través de todo lo que promueven, dan ofrendas que básicamente son todo su sustento. Y al final salen decepcionados porque no hay nada de sanidad. Entonces, eso, hermanos, sí es un problema, ¿ok? Seleccionar a quién sí, quién no, ¿ok? Eso sí que causa un problema. Y eso es muy común, de nuevo, en ese tipo de conferencias. Y Benny Hinn, hermanos, es uno, de nuevo, de los más famosos. Usted puede buscar y googlear. El siguiente, hermanos, es Kenneth Copeland. Ahora, déjenme enseñarle este video. De nuevo, y un poquito de la enseñanza de este hombre. Si tu boca llena tu corazón con palabras de fe, cuando no lo necesitas, tu corazón llenará tu boca con la palabra de fe cuando la necesites. La voz de Dios creó al mundo y Él también ha delegado autoridad creativa a las palabras que tú hablas. Hoy, en la voz de victoria del creyente, Kenneth Copeland nos enseña cómo activar la victoria con nuestra propia voz. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Versículo 63. El mismo que leímos. El Espíritu es el que da vida. La vida está en el Espíritu y no es fuerza física, sino espiritual. Recuerda que Jesús dijo que lo que es del Espíritu es Espíritu y lo que es de la carne es carne. Ahora bien, las palabras que os he hablado son espíritu. Qué interesante. Las palabras son espíritu. Pero hay algo muy interesante que quiero que lo recuerdes. Grábatelo bien en tu mente y sigue meditando con frecuencia en él. Él dijo, leámoslo de nuevo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y estas son vida. Sí, son espíritu y son vida.
espíritu que se usa para cosas materiales. Y el espíritu que da vida a palabras que controlan, motivan, dinamizan y vivifican la carne y otras cosas físicas naturales. Es lo que mueve montañas al hablarnos. Eso es lo que la higuera oye, lo que el sicómoro oye, lo que la montaña escucha, lo que oyó la fiebre cuando Jesús la reprendió, es lo que oirá tu corazón, gloria a Dios, lo que oirá tu presión sanguínea, es lo que tu páncreas oye, eso es lo que tus oídos oyen, lo que tus tímpanos oyen, gloria a Dios. Aleluya. El primer sonido, el primero de los sonidos que un humano alguna vez oyó son aquellas palabras que Dios dijo al ordenarles sean bendecidos. Sí. ¿Y qué importancia tienen? Fueron las primeras. ¿Cuántas conoce Dios? ¿Quieres que te diga? Bueno, y lo que va, su tesis en todo este estudio está diciendo, es que uno a través de nuestra voz, uno a través de nuestras palabras, puede afectar las cosas materiales y puede traer prosperidad, puede traer salud, puede traer, ¿por qué? Y de nuevo, está usando un pasaje y está usando mucha teología aquí, muy mal, para comprobar su punto, ¿verdad? Que a través de palabras, hermanos, a través de tus declaraciones, además de lo que tú digas, tú puedes crear y tú puedes traer cosas, tú puedes atraer, es ese asunto de activar la victoria a través de las palabras que dices. ¿Okay? Y esto es muy común en el Evangelio de la Prosperidad. Así como Benihim, sanidad divina, milagros, es muy común en el Evangelio de Prosperidad. El asunto de lo que nuestras palabras pueden hacer, el asunto de nuestras declaraciones pueden hacer. ¿Ok? También han usado de la escritura que dice, llama las cosas que no son como si fueran. Y lo usan para que uno decrete, declare, y lo que está hablando Dios en la palabra es que si es la palabra de Dios como algo, es como fuerte, como dice Cristo en mi fortaleza, Sí. cosas así, cuando necesitas fortaleza espiritual o de algo, usa la palabra de Dios, Sí. pero no es que vas a decretar y declarar. Exactamente. Ahora, tengo otro ejemplo, pero ese lo voy a guardar para la predicación, ¿verdad? De Joel Osteen. Vamos a ver ese de Joel Osteen. Y tengo uno más. Y después ya vamos a ir a las notas. Este es T.D. Jakes. You gotta have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Déjame leérselo con emoción. Do you have the courage? ¿Tú tienes el coraje? Te voy a decir algo, es necesario coraje para tener éxito. Es mucho más fácil no tener éxito. La miseria siempre anda acompañada. El éxito genera el desprecio. Si usted desea crear buenas impresiones, sea mediocre, sea normal y adáptese. Si está más preocupado por la gente que por su Dios, entonces neutralizará todo lo que Él colocó en usted. Bueno, léalo.
takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the way you don't talk like you don't got that where you take a look at your pocket. It takes courage. And I'm just wondering, in this weak, watered down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I didn't come through all of that just to fit in with normalcy. I have the courage to go after my dream. Is there one left in this entire Coliseum that's got some courage? Voy a pausarlo ahí. Entonces, voy. A ver, dígame. Ahí voy. Coraje no es courage. Ánimo. Pastor, eso lo usan porque hay una escritura que dice que el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y de ahí saca que uno debe ser violento y agresivo para tomar y declaras que tomas y que te haces. Ahora, Y que estudien. sí. Esa gente aún son sinvergüenza, creen todo. Bueno, ahí vamos. Ahorita vamos. Queremos llegar a ese punto de pensar, de nuevo, si son buenas o malas. Ok, pero aquí, hermanos, imagínense usted, está en un lugar así, con miles de personas a su alrededor y escuchando eso. Y de nuevo, piense usted en su trasfondo. Si usted viene de un trasfondo donde de pobreza, de dificultad, de derrotas, y de pronto escucha a alguien decirle, tus sueños, ¿qué son tus sueños? Ten el ánimo. Y imagínese en toda esa carga emocional. ¿Qué sentiría usted? No, hermanos. Yo no saldría decepcionado. Yo saldría muy como, yo, ¿verdad? Voy a conquistar el mundo. De nuevo. Y ahora, el punto aquí, hermanos, y este es el tercer video, que la siguiente característica es, este evangelio de la prosperidad pone mucho énfasis en lo que uno puede conseguir. Cree en ti mismo, visualízate, ¿verdad? Sus sueños, tu éxito, y tú puedes, y tú eres, y tú, hermanos, es una cosa bárbara en cuanto a esto. Ahora, estos del Evangelio de la Prosperidad, de nuevo, son ejemplos nada más, Benny Hinn, Kenneth Copeland, a T.D. Jakes, y voy a poner otros videos en los siguientes domingos. De nuevo, ahora, hermanos, pero aquí lo importante es, ¿de dónde ellos llegaron a decir esas cosas, pensar esas cosas? ¿De dónde ellos llegaron a usar la escritura de esa manera? Y es aquí a lo que vamos. Ahora sí a sus notas, por favor. ¿Sí? Ok, ahí vamos. Vamos a comenzar, ¿ok? Note aquí, el trasfondo histórico del Evangelio de la Prosperidad. Si me tiene paciencia, voy a ir leyendo estas cosas porque es más fácil para ser puntual. Kate Bowler escribió el libro titulado Blessed, A History of the American Prosperity Gospel, Bendecido, una historia del Evangelio de la Prosperidad. Este libro, hermanos, es uno de los mejores libros sobre el tema, ya que está basado en mucha documentación, testimonios y entrevistas. Perdón que no puse la foto, la voy a poner después. Bowler describe que el origen del Evangelio de la Prosperidad se encuentra en tres movimientos principales: el nuevo pensamiento, el pentecostalismo moderno y el pragmatismo americano. En este estudio trataremos de ir por cada uno de estos movimientos para identificar cómo el Evangelio de la Prosperidad se encuentra presente dentro y fuera de la iglesia. Ahora, ¿qué es el nuevo pensamiento, hermanos? ¿Qué es esta corriente filosófica? ¿Qué es el nuevo pensamiento? El movimiento conocido como nuevo pensamiento puede considerarse una corriente filosófica que surgió de la convergencia de varias instituciones científicas e ideológicas como la medicina práctica y la religión. Jones y Goodrich, citando a uno de sus líderes, afirman: en 1895, un grupo del nuevo pensamiento en Boston definió su propósito como,
promover el interés y la práctica de una verdadera filosofía y forma de vida y felicidad, mostrar que a través del pensamiento correcto, los ideales más elevados de uno puede hacerse realidad en el presente, y promover el tratamiento inteligente y sistemático de las enfermedades mediante métodos espirituales y mentales. Además, también, citando al psicólogo William James, describen que el nuevo pensamiento se inspiró no solo en los evangelios, sino también en el hinduismo, el idealismo filosófico, el trascendentalismo, la divulgación científica, la evolución y el espíritu optimista del progreso. El nuevo pensamiento fue una combinación de filosofías paganas, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Jones y Woodbridge identifican a 6 líderes del nuevo pensamiento en su conexión con el evangelio de la prosperidad. Y vamos a ver, hermanos, es más fácil para mí ir hablando de cada uno de estos. El primero, hermanos, se llama Emanuel Swedenborg, y aquí tengo una foto de Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, de origen sueco, cobra relevancia en la cultura europea con la necesidad del siglo XVIII de tratamientos alternativos y terapias metafísicas. Uno de estos tratamientos proviene de Franz Anton Mesmer. John Haller describe el surgimiento, la evaluación y la aceptación del método propuesto por Mesmer, conocido como mesmerismo, cuyo objetivo era sanar mediante el magnetismo. Ahora, hermanos, más información viene en los pies de página, ¿ok? Pero no los vamos a leer. Si usted lee un pie de página y quiere discutirlo, yo estoy dispuesto, pero ok, más información. Otro notable estudio de los huesos craneales llevó a los eruditos a considerar la importancia de la relación entre la mente y el cuerpo. En opinión de Swedenborg, todo en el mundo material dependía en última instancia de una causa correspondiente en el mundo espiritual, y nada ocurría que no tuviera un propósito final. Swedenborg escribió 2 libros, Infinito y Secretos Celestiales. Este último proviene de lo que él describe como la revelación de Dios. Hermanos, él se llama a sí mismo que Dios le reveló un método único. En su estudio del alma, afirmó haber tenido conversaciones con el apóstol Pablo, Lutero y Moisés. Rechazó las doctrinas ortodoxas de la Trinidad, la deidad de Jesús y la salvación por gracia mediante la fe. Swedenborg aparece como un personaje relevante porque él buscó conectar las nuevas terapias que trataban de curar por el magnetismo y la mente con el cristianismo. Estas ideas fueron tomadas por diferentes grupos religiosos y médicos, en las cuales avanzaron en los tratamientos, haciendo conexiones con los muertos y tratando de sanar personas por diversos métodos que llamaron espirituales y mentales. Hermanos, esta corriente del nuevo pensamiento tuvo muchas ramificaciones que hasta hoy en día, hermanos, están ligadas. Ahora, déjeme decir algo, hermanos. Yo no soy ni un experto y no me quiero meter en otras cosas, en otras ramas que, de nuevo, que necesitan mucho tiempo y mucho estudio. Pero el nuevo pensamiento estaba conectado, hermanos, con muchas terapias de sanación, ¿ok? A través de la mente y a través, de nuevo, de la religión o de lo espiritual. Hermana. Pastor, entonces, ¿es malo cuando va uno a que lo cure con... Ok, ahí voy. Ahí voy. En el nuevo pensamiento, de nuevo, está relacionado con tratamiento de imanes. Después vamos a ver tratamiento de hipnosis. Hermanos, en las corrientes más extremas del nuevo pensamiento, alguna gente trataba de conectar con los muertos para resolver asuntos con las familias o las personas. Hermanos, también trataron de usar, por ejemplo, alopatía y homeopatía, también son parte conectadas con el nuevo pensamiento. Ok, ahora, de nuevo, hermanos, yo me declaro ignorante
de estas cosas, porque uno tiene que estudiar. Ahora, lo que sí me pone precaución a mí es que todas estas terapias están conectadas de alguna manera con el nuevo pensamiento. Entonces, hay que tener cuidado que hay atrás. Todo, hermanos, todo tratamiento médico alternativo tiene una justificación atrás. ¿Sí o no? O sea, las vacunas tienen una justificación atrás. Los antibióticos tienen una justificación. Bueno, también las terapias médicas alternativas, el magnetismo, la alopatía, la homeopatía, ¿verdad? La hipnosis y todos también tienen. Ahora, este es el punto importante. Investigar y cerciorarnos qué son los pensamientos atrás, qué son las bases, ¿verdad?, que tienen atrás de esos tratamientos. Ahora, hermanos, yo, discúlpenme, pero yo no voy a meterme en eso, solamente lo quiero mencionar para que, de nuevo, yo tengo mis reservas y mi cuidado con eso. ¿Okay? A lo mejor en el futuro, con más tiempo, pudiéramos estudiar. Pero nada más, de nuevo, quiero decirle que el nuevo pensamiento tuvo muchas ramificaciones. Y la que queremos ver aquí es la que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. ¿Ok? Ahora, siguiente, hermanos, la siguiente persona, hermano. ¿Quién? ¿Cuál? ¿El del libro? Mesmer. Ajá. Sí. ¿Ok? Ahora, de nuevo, déjeme. Ahora, Ralph y Waldo Emerson. Emerson, hermanos, fue uno de los oradores favoritos del público en el circuito de liceo celebrado en el Instituto Lowell de Boston, Massachusetts. En palabras de Haller, Emerson fusionó lo mejor del pasado de Nueva Inglaterra, celebrando la fe en uno mismo, que expresó con mayor claridad en el ensayo Autosuficiencia, una creencia en el valor inalienable de sus semejantes y en la razón como exponente de la mente divina. Emerson defendió la idea de que la confianza en uno mismo equivalía a depositar la confianza en dos, y combinó estas ideas en lo que llamó intuición. En su conferencia Discurso en la Escuela de Divinidad, Emerson expuso la idea de que la conversión ocurre cuando uno es consciente de Dios en lugar de ser consciente del pecado. Por lo tanto, la experiencia divina ocurre cuando las personas se encuentran con Dios. Según Haller, esta perspectiva llevó a Emerson a abandonar el cristianismo ortodoxo. Y otra de las ramificaciones, hermanos, ¿y por qué lo cito a él? Porque una de las ramificaciones que tuvo el nuevo pensamiento, hermanos, fue el desarrollo de los libros y la filosofía de la autoayuda. Autoayuda. ¿Sí ha escuchado eso? Libros, hermanos, que tienen que ver con cómo ayudarse a sí mismo, cómo salir adelante, ¿verdad? Que las respuestas se encuentran en ti, las soluciones se encuentran en ti, el cambio se encuentra en ti. Bueno, esa fue parte de las ramificaciones que salió, y Emerson es uno de los que lideró esto. Este siguiente, hermanos, Phineas Parkbus Quimby, o no sé si se pronuncia, ¿verdad? Quimby. Bueno, Quimby, nacido en Estados Unidos, desarrolló el dudoso arte del mesmerismo. Influenciado por Lucius Burkman, quien sanaba mediante hipnosis, Quimby desarrolló la idea de la salud mental. James y Woodbridge mencionan, la base de la teoría de Quimby era la idea de que la mente posee la capacidad de crear e influir. En uno de sus escritos, Quimby afirma, si creo que estoy enfermo, pues mis sentimientos son mi enfermedad es mi creencia y mi creencia es mi mente. Por lo tanto, toda enfermedad reside en la mente o la creencia. Según Haller, Quimby se refería a su método como psicoterapia. Haller describe el tratamiento de Quimby como la dominación de la mente sobre el cuerpo. En otras palabras, la mente refleja la cordura del cuerpo a través de la armonía del yo interior al exterior.
Y Quimby, hermanos, lo que empezaba a hacer, hermanos, es ahora, otra de las cosas, hermanos, el nuevo pensamiento se está desarrollando y de nuevo, hermanos, el nuevo pensamiento y las terapias alternativas también, hermanos, van muy relacionadas con el surgimiento de la psicología moderna, de los tiempos de Freud y muchas otras personas, hermanos. Y a mí lo que hermanos, me llama mucho la atención es que a veces en la iglesia somos muy ignorantes de la historia. Pero hermanos, de nuevo, tenemos que tener conocimiento de la historia. Entonces, el nuevo pensamiento también está relacionado de nuevo con ¿por qué? Porque la gente dejó de hablar del cuidado del alma, que era la verdad el asunto que tenía que la iglesia, la religión y la Biblia habían tenido, y de nuevo, y con este nuevo pensamiento, con la teoría de la evolución y muchas otras cosas, liberalismo teológico, se convirtió esto en el cuidado de la mente. Y la gente empezó a decir, todos los problemas que a veces existen tienen su raíz en el asunto de la mente. ¿Hermana? Sí, es que hermano, como dice Jesús, es psicosomático, pero que ahora tenemos la idea de que uno luego con la mente se sugestiona y se enferma. O hay gente que es hipocondriaca. Ok, sí. Ese es el problema, está en el pensamiento de uno mismo y no a Cristo. Ok, bueno, ahora, ustedes me están hablando como cristianos y estoy de acuerdo con ustedes, nada más. Ok, ahora, el punto aquí, hermanos, es, quiero que vean lo que se está desarrollando, ¿ok? De nuevo, terapias, ayudas, que están surgiendo de nuevo con esto que llamamos nuevo pensamiento. Hermano Ortega y luego hermano Juan. Por ejemplo, todas nosotros desde vamos a hablar para todas las personas que salieron a principios, digamos, del siglo XIX, son personas que se han dejado influenciar más bien con la filosofía, vamos a decir, el budismo, todas las cosas, De los que mantras. es la naturaleza, que universo, todos estos hombres no están influenciados por Dios, están influenciados por filosofías baratas del hinduismo, del budismo, del shintoísmo y todo eso. Y le echaron todo, y entonces para justificar todas esas estupideces que nosotros hacemos, que lo que le dice Patricia, que no, es que yo estoy enfermo porque yo no, estoy enfermo por alguna razón, pero no le echen la culpa al universo o a las personas. Y nunca se acordaron, ¿verdad? El versículo dice que no hace un amigo el hombre, que refiere, ¿no? Sí, sí. No, y miren, gracias. Ustedes, de nuevo, yo sé que ustedes están del lado cristiano positivo y bíblico, ¿verdad? Como dice usted en historia, pastor, ¿quién no se acuerda? Sí, sí. Ahora, de nuevo, pero muchos no tienen... no tienen... Ahora, bueno, permítame, pausa. Hermano Juan. No sé cómo incluye la persona en lo que se refiere al hipnotismo. No sé cómo puede dominar a una persona, a otra persona, mentalmente para poder hacer cambios o sanar o hacer diferentes actitudes para que esa persona obre, haga cualquier cosa que sea lo contrario o a favor de lo que se pide o se haga. Entonces ahí es donde estamos en la ignorancia, no sé de cómo, incluso yo mismo me siento ignorante en eso, de las personas que hacen ese tipo de hipnotismo, Sí. de las personas que se dominan. Sí. Ahora, por ejemplo, algo interesante en la historia de Quimby, ¿verdad? Aunque fue influenciado por el asunto del hipnotismo, él después dejó. Y lo que él empezó, hermanos, a hacer, y por eso está en sus notas, este asunto de psicoterapia, cuando usted lee la manera en que él ayudaba a las personas, básicamente usted está viendo como un psicólogo moderno.
¿verdad? Que trata de escucharte. Algunos, y depende, recuerden que, bueno, no sé si saben, ¿verdad? ¿Cuántos saben algo de psicología? Ok, la psicología tiene diferentes métodos para tratar, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Iván Villalobos, cuando él estudió en Costa Rica, él tuvo una psicología, pero su método fue el método conductual, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, pero era de ayudarles a cambiar su mente, de nuevo un problema en pensar equivocadamente, y no me acuerdo cómo se llamaba ese método. Él fue entrenado en ese método. Muchos años atrás eran entrenados en el método freudiano. Hoy en día, hermanos, la gente ya no tanto son freudianos. Después, de nuevo, fueron diferentes métodos en el asunto de la psicología. Ahora, Quimby, si usted de nuevo, usted lee un poquito más, sus métodos, es como si usted viera un trato de un psicólogo moderno, tratando de nuevo de ayudarle a cambiar sus pensamientos, ayudarle a cambiar todo, la manera en que concibe los problemas, las enfermedades. Ahora, permítame tantito, déjenme avanzar porque, ahora, siguiente párrafo. Quimby fui a poner en lo que más tarde se desarrollaría como ciencia cristiana, hermanos. Dos personajes ampliamente influenciados por la filosofía de Quimby fueron Warren Felt Evans y Mary Baker Eddy. Ahora, quiero que vean los libros, los títulos de los libros que Evans publicó. Ahí están, entre paréntesis, están en español. La cura mental, ilustrando la influencia de la mente sobre el cuerpo, tanto en salud como en enfermedad, y el método psicológico del tratamiento. Siguiente, medicina mental, un tratado teórico y práctico sobre psicología médica. Siguiente, alma y cuerpo. O la ciencia espiritual de la salud y la enfermedad avanzada. Ahora, Mary Baker Eddy, hermanos, escribió este libro, Ciencia y Salud conforme a las Escrituras, y hermanos, desarrolló esta secta que se llama Ciencia Cristiana. ¿Ok? Ahora, déjenme enseñarles este video y terminamos aquí la escuela dominical. ¿Ok? La forma de diferenciar el cristianismo verdadero del falso es ver la fuente de autoridad y el camino de salvación. Básicamente, el cristianismo verdadero tiene una sola fuente de autoridad, la Biblia, y tiene un solo camino de salvación, Cristo, por medio de la fe. No es nada. O sea, ese es el cristianismo verdadero. La Iglesia de Cristo Científico, también conocida como la ciencia cristiana, es una de las sectas más engañosas porque no solo carece de una base bíblica sólida, sino que niega las doctrinas esenciales del cristianismo. En este video consideramos unas de sus mentiras más peligrosas, pero primero debemos dar un poco de contexto en cuanto a esta secta falsa que tiene menos de 150 años. La fundadora, Mary Baker Eddy, nació en 1821. Su vida fue marcada por padecimientos de salud. Pasó muchos años buscando métodos terapéuticos alternativos disponibles en su época, lo que la llevó a convertirse en una paciente de Dennis Ward-Ross-Jones, cuya medicina libre la influyó notablemente en sus técnicas curativas del futuro. Durante varios años de frecuentar las técnicas de Quimby, se volvió profundamente interesada en su teoría de la curación de las enfermedades. Tiempo después, comenzó a dar algunas conferencias públicas de su sistema, anunciando a su programa como la ciencia espiritual de Quimby. Después de la muerte de Quimby en 1866, ella continuó enseñando las nuevas ideas y métodos, pero unas semanas después de la muerte de Quimby, Baker tuvo un accidente y se lastimó la columna vertebral. En cama, ella aseguró se volvió hacia su Biblia y, mientras leía un relato de Jesús sanando a un paralítico, dijo que experimentó una curación milagrosa. Más tarde afirmó que fue cuando descubrió la ciencia cristiana. Durante los años sucesivos viajó exponiendo su nuevo sistema de curación sin el beneficio de la medicina. En 1875 publicó un libro al que llamó Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, del cual afirmó que era una filosofía de curación de la que se atribuyó
yo sea la descubridor, después de los repetidos intentos de Barry Baker de lograr que las iglesias evangélicas aceptaran sus conceptos de curación, solo se encontró con rechazo. Finalmente, en 1879, frustrada y decepcionada, formó su propia iglesia en Boston, Massachusetts, la Iglesia de Cristo Científico. En 1895, publicó otro libro, Manual de la Iglesia Madre, que se utiliza hasta el día de hoy como guía para establecer y operar iglesias de ciencia cristiana. Eso nos lleva a una de sus mentiras más dañinas, la cual es un ataque contra la única fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras. Sí es cierto que ellos leen porciones de la Biblia en sus reuniones, pero la influencia mayor es el libro Ciencia y Salud. La señora Ely declaró en su publicación Retrospección: Ciencia y Salud es el libro de texto de la ciencia cristiana. Quien quiera que aprenda la letra de este libro, también debe ganar su significado espiritual, a fin de demostrar la ciencia cristiana. Ciencia y Salud se usa como acompañante de la Biblia, y ambos libros son considerados como el pastor de la iglesia, pero la verdad es que ellos toman el libro de Barry Baker como si fuera la palabra inspirada de Dios. La secta reinterpreta la Biblia a su manera y redefine las enseñanzas y terminología de la Biblia, desintegrando sus escritos y contextos bíblicos e históricos, dando como resultado una mezcla absurda de pensamientos metafísicos y filosóficos. Y es un menosprecio, no es que dicen que no creen en la Biblia, pero hay un menosprecio sutil en lo que la palabra de Dios dice, en a qué cosa le damos mayor importancia. ¿Es a la palabra de Dios o a lo que dice el libro? ¿Es la palabra de Dios lo que está escrito en ese escrito que ellos valoran tanto? Y por eso nuestro énfasis, ¿no?, en que las conciencias nuestras tienen que estar atadas a la palabra de Dios, que la palabra de Dios lo diga, que revisen, que las personas aprendan a revisar si eso está en la Biblia. ¿Está en la Biblia? ¿Dónde está? Lo dice claramente, porque las cosas más importantes de la palabra de Dios los dice claramente, de alguna u otra manera lo dice claramente. La siguiente. Ok, voy a pausarlo ahí. Y entonces, hermanos, estos dos, Evans y Baker, son los exponentes de esta de la ciencia cristiana. Y eso, hermanos, tuvo mucho auge en los Estados Unidos. Y todavía sigue. Ahora, todo eso, hermanos, como resultado del nuevo pensamiento. Ahora, de nuevo, hermanos, no debemos pensar que el nuevo pensamiento fue todo una corriente filosófica que trataba de nuevo de proveer bienestar físico a través de métodos espirituales y mentales, con muchas ramificaciones. Entonces, no hay que pensar que los ejemplos aquí son los únicos, no, tuvo muchas ramificaciones, ¿ok? Entonces, este asunto del nuevo pensamiento es uno que está muy ligado con el evangelio de la prosperidad. En cuanto al asunto, hermanos, como vimos ejemplos, de desarrollar la autoayuda, ¿ok? De desarrollar el asunto de la capacidad de la mente. ¿Qué tanta capacidad tiene la mente? ¿Qué tanta capacidad tiene la mente, hermanos, de crear cosas físicas? ¿Ok? Los del nuevo pensamiento llegaron a decir que la mente es capaz de materializar, ¿ok? Que la mente tiene capacidad de materializar cosas. Y tengo dos ejemplos muy claros, ¿verdad?, de libros famosos que lo voy a discutir en el sermón, ¿ok? Entonces, hasta aquí, hermanos. No. Eran estudiantes del alemán Sigmund Freud, como nosotros, con la mente. Sí, él no comenzó, él probablemente popularizó una de las teorías. Pero de nuevo, el nuevo pensamiento, por ejemplo, cuando mencioné, hermanos, de este hombre, Ralph Waldo Emerson, hermanos, hubo un tiempo en los Estados Unidos que había conferencias donde venían gente de muchos lados para, de nuevo, exponer sus teorías, todo en favor de, métodos y alternativas de curación, de sanación,
de bienestar. Él fue uno de los favoritos de ese tipo de conferencias. Ahora, hermanos, le quiero reconocer, este asunto del nuevo pensamiento es complejo y tiene tantísimas, en verdad, ramificaciones que uno necesitaría mucho tiempo para poder no nada más estudiar lo que otros dicen, sino estudiar los libros de ellos. ¿Ok? Entonces, para mí, hermanos, es difícil. ¿Por qué? En parte de la historia del nuevo pensamiento, en Europa, hermanos, no había por ejemplo, hoy en día tenemos organismos de la salud que legitimizan todo método y terapia. ¿Sí o no? Hoy nadie puede crear un método y decir, ok, y poner voy a cobrar. No, todo está regulado. Bueno, hubo un tiempo en Europa que había muchas cosas que no estaban reguladas. Entonces, muchas de las terapias del nuevo pensamiento trataron de legitimizarse. Entonces, ¿verdad? Se crearon esos organismos para poder legitimizar el uso de las terapias como magnetismo, como alopatía, como homeopatía y como otras cosas muy extremas. Entonces, esas cosas, hermanos, fueron aceptadas y fueron aceptadas y se le dio el carácter de científico. Entonces, en este estudio dijimos, uno de los primeros, gente dijo, la mente está conectada con el cuerpo y esa teoría llegó a través de estudiar los cráneos. ¿Ok? O sea, mucha gente dice, vamos a estudiar los cráneos y vamos a ver cómo los cráneos y todo ese desarrollo, y llegaron y pusieron una postulación y entonces dijeron, ok, por el estudio de los cráneos hemos llegado a la conclusión que, y trataron de legitimizarse. Entonces, hermanos, todo eso es complejo. Sí. Conozco una persona que utilizaba los humanos y la alopatía y todo, pero ahora una vez me comentó, fíjate que ya estamos atendiendo a distancia. Ok, ahora, hermanos, como yo dije, mire, yo me declaro ignorante. Y tampoco, de nuevo, yo sé que varios practican y toman y van. Yo nada más lo que yo tengo, mi precaución, yo ni lo voy a anatemizar, ni le voy a decir que eso es del diablo, que yo nada más mi precaución es, ¿qué hay atrás de todo tipo de terapia alternativa? ¿Ok? ¿Qué hay? Ahora, una de las cosas que vamos a ver, y no me quiero adelantar, pero cuando usted nota esas terapias, uno de sus grandes respaldos de todas estas terapias es testimonios. Cada persona que desarrolla una terapia siempre va a usar testimonios. Siempre va a usar, ok, mira, pregúntale a tal, pregúntale a tal, pregúntale a tal, pregúntale a tal, pregúntale a tal. Ahora, hay un problema con eso, hermanos. Hay un problema con eso. Y déjenme, no quiero ofenderle, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Porque aquí en la iglesia, ¿verdad? Que tómate esto, que ponte esto, que tal acá. Y uno recomienda lo que a usted le sirvió, lo que a su familia le sirvió. Pero hay que tener cuidado, porque si no hay una buena base y un conocimiento, hermanos, en lugar de hacer bien, podemos hacer mal. Entonces, ahora, yo no estoy en contra de que, de nuevo, ni tampoco voy a anatemizar. Solamente tenga cuidado en la manera. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, eso me ayudó a mí. No, a mí tomar un té de esto, o tomar un remedio de esto, me ayudó a mí, ayudó aquí. Ok, nada más, tenga cuidado. Porque no siempre todas las personas es eso. Entonces, hay que tener mi precaución con estos métodos alternativos que surgieron del nuevo pensamiento es, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? Hermano, de la ciencia cristiana, por ejemplo, Yahoo nos dio un ejemplo muy bueno de si conocemos bien la palabra de Dios, es como las que entrenan en los bancos, les enseñan cuáles son los clientes verdaderos, que ya que les caen que no es verdadero, lo conocen inmediatamente. Entonces, la ciencia cristiana usa mucho la palabra de Dios, pero la verdad, si conocemos bien la palabra de Dios, no nos van a engañar. Como la mezcla. Ahora, hermanos, y le acabo de dar al punto. Y esa es, hermanos, probablemente la tristeza más grande. Que la gente es muy ignorante de la Biblia. Y de nuevo, el Evangelio de la Prosperidad, de nuevo, hace más enredado
y a la gente la hace más ignorante. Y la gente, y de nuevo, hermanos, mucha gente sale decepcionada con Dios. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen no funciona, pero de nuevo, y le echan la culpa a Dios, pero realmente Dios no tiene ningún compromiso en lo que Él no ha dicho. Y yo le he dicho muchas veces eso. Hermanos, Dios no está comprometido a hacer lo que Él nunca prometió. Y de nuevo, usted no debe decepcionarse de que Dios no está haciendo algo porque las cosas que Él no prometió. No, y eso está mucho en este asunto del evangelio de la prosperidad. Bueno, vamos a poner de nuevo una pausa aquí. Vamos a ir al refrigerio y de nuevo en la predicación tengo 2 ejemplos más. Y bueno, y 2 pasajes que van a ayudarnos un poquito a examinarlo. De nuevo, estamos estudiando esto con paciencia, ¿ok? Estamos estudiando esto con paciencia, ¿ok? Ahí quédense sus notas. Vamos a ver los 2 ejemplos que no leí. Vamos a verlos en la predicación.